Otra tendencia que ha marcado el fin de semana ha sido la sentencia a 15 años de prisión por afiliación al terrorismo a nada más y nada menos que un congresista de la República. Un congresista que llegó al poder, que tuvo una curul por la votación de los peruanos, porque llegó a través de las urnas, no tomó el poder por la fuerza. Estamos hablando del señor Guillermo Bermejo. Un golpe para la institución, para el Parlamento de la República, un golpe para seguramente aquellos que confiaron en ese señor, pero habían indicios. Esta noticia no es sorprendente, esta noticia no es que se haya destapado recientemente, sino que habían claros indicios. De esto vamos a conversar con nuestro invitado. Se trata del doctor Lucas Gersi, abogado constitucionalista. Buenos días, doctor Gersi, gracias por acompañarnos. Hola Grecia, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación y muy feliz de venir siempre a Betel. Bien, abordemos de primera instancia el tema vinculado con el señor Guillermo Bermejo. Decía yo que habían indicios acerca de esta situación que hoy lo involucra y lo tiñe como un terrorista, porque esa es la palabra que se utiliza para las personas que están vinculadas con el terrorismo. Y vuelvo a decir, no se trata de terruquear a diestra y siniestra, pero es el término que ahora se puede utilizar porque tiene una sentencia firme de 15 años de prisión. La responsabilidad cae netamente en él, por supuesto, pero también la responsabilidad recae en el partido político y también en los votantes. ¿Cómo se puede generar esta lectura o el análisis de este caso? De un lado hay que señalar que esta es una sentencia todavía en primera instancia que puede ser apelada. De otro lado, hay que señalar que esto que hemos visto de un congresista siendo arrestado, encarcelado, solo puede existir porque se ha retirado la inmunidad parlamentaria, ¿no? Que ya no existe. Antiguamente, el mismo Congreso hubiera tenido que autorizar que vaya Bermejo a juicio, ¿no? Entonces son cosas que antes no pudieron haber pasado, que hoy día pasan. Yo creo que todo el mundo sabía la vinculación de Bermejo con el terrorismo y de Perú Libre también, con este tipo de grupos. Algunos se escandalizan, se rajan las vestiduras, inventan esta palabra terruqueo o inclusive tienen la absoluta irresponsabilidad de decir que el terrorismo no existe o no es un peligro en el Perú, cuando el terrorismo sí existe. Muy disminuido, muy degradado, pero existe, vinculado con el narcotráfico y es responsable de cientos de muertes en el EBRAEM en los últimos años, ¿no? Entonces es un problema real y es un problema serio que hay en nuestro país, ¿no? Recordemos la masacre tan terrible que hubo en el EBRAEM pocos meses antes de la segunda vuelta, la última elección. Entonces, estos son hechos públicos, siempre se supo, siempre lo dijimos, siempre lo dijimos, y muchos nos criticaron por eso. Se conoce, por ejemplo, el señor Maraví, que tenía vinculaciones con Sendero Luminoso en su momento, fue ministro, ¿no? El señor Béjar, que fue guerrillero en su momento, fue ministro. El mismo Pedro Castillo formó parte del CONARE-SUTEP, un organismo generado de Sendero Luminoso. Entonces, son datos públicos, conocidos, ¿no? Para mí lo absolutamente sorprendente es que, siendo conocidos todos estos datos, estos señores hayan llegado al gobierno igual. Tiene que generar esto una reflexión muy grande como sociedad para ver bien a quienes le confiamos el poder y a quienes no, ¿no? Es una autocrítica, es muy grave que los peruanos hayamos puesto a estas personas en situaciones de poder, ¿no? Es lamentable, pero como usted dice, no es algo que es sorpresivo. Se sabía que el señor Guillermo Bermejo tenía vínculos directos con el terrorismo del 2008-2009, que son los años en los que se le vincula con el grupo más sanguinario de nuestro país, que es Sendero Luminoso. Ahora, hablando del partido Perú Libre, el día de ayer en Cuarto Poder, un dominical reconocido, se filtró una imagen que ha generado, yo diría, además de sorpresa, vergüenza. Vergüenza ajena. Se trata de la imagen de la congresista Lucinda Vázquez, ¿no? Donde le están cortando la uña. ¿Dónde? En el mismo despacho congresal por uno de sus asesores. Esto es lamentable, esto es, no hay palabras para describirlo porque se puede acusar de muchas maneras, pero nuevamente recae en la responsabilidad de una militante del partido Perú Libre, del partido del señor Pedro Castillo, hoy en la cárcel, del partido de la señora Dina Boluarte, quien tuvo una gestión deplorable para nuestro país. Entonces, hablando ya de partidos, ¿cuál es la responsabilidad
que tienen los partidos en nuestro país para la democracia del Perú. A ver, obviamente es un hecho vergonzoso, lamentable, que demuestra una baja investidura moral de esta señora. Y el problema que nosotros tenemos en el Perú es que nosotros tenemos todo un sistema de reglas que no permite que se consoliden partidos políticos reales. Esto yo lo he explicado varias veces y lo vuelvo a decir de manera resumida. El gran problema que tiene el Perú es que las reglas electorales impiden que se formen correctamente los partidos políticos. Nosotros, ¿en qué sentido? ¿Cuál es lo que permea para que no haya la formación de buenos partidos? En el sentido de que nosotros escogemos diputados, congresistas en distritos electorales muy amplios. Los escogemos por región. Cuando tú escoges congresistas por región, como el voto en todas las regiones, sobre todo en Lima, se dispersa entre un montón de partidos entran al Congreso. Demasiados partidos entran al Congreso. Tú puedes tener un partido que no es mayoría en ningún lado, que tiene 10%, 8% en todos lados, y tiene una bancada grande y tiene mucho poder. Es decir, el sistema electoral en el Perú fragmenta demasiado el poder. Cuando el sistema electoral fragmenta el poder, estimulas a los aventureros y a los outsiders. Todo el mundo cree que puede ser el próximo outsider. Todo el mundo quiere su propio partido. Por eso es que en lugar de tener 2 o 3 o 4 partidos institucionales, tenemos 40 partidos caudillistas. Las democracias de primer mundo no dispersan el poder, sino que lo concentran. ¿Cómo se concentra el poder? No escogiendo congresistas por regiones, sino por distritos electorales. Es decir, nosotros deberíamos partir el Perú en 130 distritos electorales con 200.000 personas cada uno, y que cada uno de esos distritos escoja un congresista. No debería haber congresista por Lima, debería haber un congresista por Chorrillos, no debería haber congresista por Arequipa, debería haber un congresista por Cerro Colorado, y así sucesivamente, para que de verdad solo entre al Congreso el partido que llega primer puesto en cada uno de estos distritos, y eso generaría que en el Perú automáticamente ya no habría 40 partidos, sino un gran partido de izquierda, un gran partido de derecha, un gran partido de centro de repente. 3, 4 partidos, no 40. Entiendo. Sin embargo, la crítica no solamente viene para los partidos que son inexpertos, que tienen pocos años de haberse formado o que, como tú mencionas, no representan a nadie, sino también la crítica viene para partidos que son antiguos, que tienen años de trascendencia haciendo política en el país y que no han dado la talla y que han generado realmente un golpe para la creencia o para la lealtad de sus propios votantes, por ejemplo, partidos como Acción Popular, etcétera. Inclusive por eso se ha generado esta campaña o este movimiento de Por Estos No, que en teoría, digo en teoría porque ya hay toda una mezcolanza y una chanfainita de ideas, pero en teoría entiendo yo que esta iniciativa parte de censurar de alguna u otra manera o castigar, que es el término que ellos utilizan, a 10 partidos, que son los partidos que en estos últimos 9 años o 10 años han tenido curul en el Congreso, han tenido una participación. Mira, a ver, obviamente la política peruana deja a todo el mundo insatisfecho, obviamente nos da rabia, las reglas que tenemos no son las mejores, pero la democracia es un sistema donde gana la mayoría, y la minoría tiene que soportar lo que piensa la mayoría. Entonces, mira, nosotros hemos tenido unas elecciones y el resultado de la elección determina que los partidos más poderosos son Perú Libre y Fuerza Popular. En el Perú, las dos fuerzas políticas más poderosas son la izquierda, bastante radical, ¿no?, y el fujimorismo. Entonces, para que el país sea gobernable, el gobierno del país se basa en acuerdos entre estos grupos. Y son acuerdos a veces incómodos. Por eso a la gente a veces le molesta, le fastidia. Mi amigo, el abogado Diego Pomarea, querido amigo, se fastidiaba, decía coalición autoritaria, ¿no? Pero los que se quejan de la coalición autoritaria, ¿qué es lo que quieren ellos? Lo que ellos quieren es que el que tenga la mayoría no gobierne, sino que gobierne de repente una facción, el Partido Morado, otros grupos de izquierda que son 4 gatos en el Congreso. Exacto. Eso no se puede. Gobierna el que tiene los votos, porque el que tiene los votos representa. Aunque no nos gusten, aunque se porten mal, aunque nos den vergüenza, son los que tienen la fuerza política, ¿no? Entonces, si queremos una mejor política, tenemos que votar mejor, ¿no? Buscar algunas reformas institucionales, pero votar mejor. Lo que no se puede aceptar es lo que hicieron con Sagasti y con Merino. Eso es antidemocrático, es absolutamente condenable.
porque lo que se hizo en ese momento fue quitarle el poder al que tenía votos y uno que no tenía votos se metió por la ventana en una especie de conspiración palaciega. Entonces lo que dice por estos no, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es que gobierne nada más el que no tiene votos, Ruth Luque o Susel Paredes. Eso no tiene ningún sentido. Eso es algo profundamente antidemocrático que no se puede aceptar. Entonces, esperemos que el resultado de la próxima elección nos guste más. Claro. Y además hay partidos que tú puedes discrepar, criticar, pero que cumplen con su rol, digamos, ¿no? Ahora, hay críticas válidas y críticas no tan válidas también, ¿no? Nosotros desde este espacio hemos criticado este movimiento de por estos no, porque en realidad de manera directa te dicen por estos no, pero intrínsecamente, no tan camufladamente, te están diciendo por eso sí puedes votar, ¿no? Y dentro de esa lista no está, por ejemplo, el Partido Morado. Por lo menos en un principio no aparecía, ¿no? Ahora no sé si lo han involucrado, ¿no? Bueno, es un tema es el nuevo canto de batalla de la izquierda caviar. Ese es el canto de batalla de ellos. Lo que pasa es que a esa facción política en el Perú le va mal en las elecciones. Sí, y no convencen a los peruanos. Claro, ellos no han ganado nunca una elección, no tienen peso electoral, entonces no pueden gobernar, pues, ¿no? Si quieren gobernar, si quieren tener peso político, tienen que tener votos. Y vamos a ver cuánta gente vota por ellos en la elección, ¿no? Creo que va a ser poca, ¿no? Ahora, ¿no sería también un acto poco ético por parte del señor Diego Pomareda, que usted también tuvo un debate con él, incentivar ese tipo de movimientos cuando él también fue asesor de Flor Paula en el Congreso, claramente de la bancada o del partido morado, y luego decir por estos no y que no ese es su partido? O sea, ¿tendría realmente la capacidad moral para dar ese tipo de discursos? Yo, más que un tema moral, para mí es un eslogan de campaña, ¿no? Para mí es un eslogan de campaña. Todo el mundo tiene derecho a hacerse propaganda a sí mismo, sobre todo si va a ser candidato. Diego para mí es una persona bien formada y honesta. Invítalo, a ver qué te dice, pregúntale claro eso. Que sí. Vamos a invítalo. Entrevistas a mí con me parece una buena persona. Lo que a mí me parece mal es que él cae un poquito, yo creo, en el populismo, ¿no? Él dice, Dina Boluarte y José Gerí es lo mismo, son los mismos. No es tan verdad, no es tan cierto que sea exactamente los mismos. O sea, hay que hablar con cuidado, ¿no? Ahora, Lucas, también es muy importante hablar acerca de cómo la izquierda, que no solamente es una ideología política, sino que hemos visto que la izquierda ha traído al poder a terroristas, a personas que han generado tanto daño en nuestro país. ¿Cómo es que la izquierda va moviéndose? ¿Cómo es que la izquierda se va desarrollando en un contexto en el que estamos a pocos meses de elecciones y en un contexto también donde hay bastante desazón con la política peruana? Sí, a ver, la izquierda en el Perú para mí no se ha podido modernizar. Y es una izquierda que no premia la moderación, sino que premia más bien el radicalismo, ¿no? La última elección, Verónica Mendoza intentó ser menos radical y volverse moderada, y el electorado la castigó. En cambio, el más radical, que es Castillo, es el que ganó. Es decir, lo que es triste y doloroso es que entre los candidatos de izquierda que entre ellos compiten, al parecer el electorado del sur del Perú premia al más radical. Ojalá los candidatos de derecha le pierdan miedo al sur, vayan más al sur a debatir más. Por eso está muy bien lo que hizo Philly Butters, que fue a Juliaca, y todos deberían ir, yo también he ido. Digamos, la izquierda en el Perú se tiene que modernizar, pues, ¿no? El Perú merece una izquierda democrática también, ¿no? No una izquierda que pida la dictadura, el cierre del Congreso, el cierre del Tribunal Constitucional. ¿Puede existir una izquierda democrática realmente? O sea, en las fundaciones o en los principios fundamentales de la izquierda como tal. ¿Puede realmente existir una izquierda democrática? Bueno, sin duda puede haber izquierdas más democráticas que otras, ¿no? En teoría, en práctica también. El Partido Laborista inglés, el Partido Socialdemócrata alemán, son partidos con los cuales yo estoy en desacuerdo, incluso los puedo considerar autoritarios, pero no harían un golpe de Estado al estilo Pedro Castillo, ¿no? O sea, hay izquierdas más carnívoras y hay izquierdas más vegetarianas. Yo soy obviamente una persona liberal, yo tengo un problema esencial con la izquierda. Yo creo que el problema esencial de la izquierda es que ellos buscan
no la creación de riqueza, sino la redistribución de riqueza, y que al final toda su construcción intelectual está mal planteada, pero están ahí, pues, son aproximadamente la mitad o el 40% del electorado, y ojalá puedan reformarse y aprender y mejorar y convertirse en una fuerza más democrática. Lo que a mí me preocupa es que varias de las fuerzas políticas más importantes del Perú tienen como modelo Venezuela y Cuba, ¿no? Dictaduras. Eso es lo que es preocupante. Y ojalá se pueda construir una izquierda más dialogante. Ahora, siempre va a haber una izquierda, no la vamos a desaparecer. Y es sano para la democracia también. No todos podemos ser de derecha, no todos podemos ser cristianos, no todos podemos tener un mismo bando político. Tiene que haber variedad. Habrá gente cristiana también de izquierda. Sí, lo hay, por supuesto. Tanto protestante como católica. Hay mucha. Entonces, mira, podemos tener un debate sobre la izquierda a nivel filosófico, ¿no? Cómo nació en la Revolución Francesa, cómo lo creó Rousseau, por qué están equivocados en su concepción del derecho de propiedad, ¿ya? Pero la realidad es que va a existir y tiene que democratizarse, pues ojalá, yo no sé si mi amigo Diego Pomareda se definirá a sí mismo de izquierda, o si de repente se define como de derecha o liberal, hay que preguntarle a Diego, pero ojalá grupos como el Partido Morado pudieran ayudarnos a construir una izquierda más democrática. Ojalá en el sur del Perú, los izquierdistas del sur del Perú, ya no respalden pues a candidatos que su programa es dictadura, golpe de Estado, cerrar todo. Así no funciona pues la democracia. Ahora, si la izquierda también tiene tanta, hoy en día, injerencia, tiene tanto poder, es porque la derecha ha hecho algo mal también. O sea, no es que también haya habido un equilibrio con respecto al trabajo, al proceder de la derecha como tal y de sus representantes. Digo específicamente. Quiero también mencionar que esta congresista Lucinda Vázquez, que es del Partido Perú Libre, actualmente del bloque magisterial, también fue investigada por la Fiscalía por la filtración de exámenes, ¿no? Lo cual de exámenes a profesores, lo cual nos refleja este mal proceder. ¿Y qué pasó con la filtración? O sea, no hubo filtros realmente. El Partido Perú Libre abrió sus puertas y cualquiera podía ingresar, y la irresponsabilidad que eso iba a generar para nuestra democracia. Yo creo que en primer lugar ellos no estaban preparados, pero tampoco pensaban que iban a ganar las elecciones. No, yo creo que el mismo Vladimir Cerrón ha sido transparente, que él no esperó un resultado como el que obtuvo, ¿no? Yo sí debo reconocer que Castillo y Perú Libre fueron buenos contando una historia, ¿no? Y nos muestran que el que gana es el que comunica, el que cuenta la mejor historia. La idea la historia del maestro rural, no más pobres en un país rico, digamos, la campaña fue buena, hicieron un trabajo bueno, y yo sé de primera mano que tuvieron asesores de campaña extraordinariamente profesionales y extraordinariamente caros de otros países, ¿no? Que vinieron a través del Foro de Sao Paulo. La mejor campaña fue la de Perú Libre, entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Mira, tú preguntabas o hablabas de la derecha en el Perú, ¿no? Yo creo que la derecha en el Perú es bastante, se había desmovilizado y recién se ha vuelto a movilizar. Por mucho tiempo en el Perú la derecha era un poco avergonzada de sí misma, ¿no? Sí, eso es cierto. Soy de derecha, pero... o en realidad no soy de derecha, o había una figura que era claramente de derecha, pero decía, yo en realidad soy de centroizquierda, y todo el mundo se reía. Entonces, recién es una derecha que está empezando a resolver su crisis de identidad, ¿no? Ahora, estamos empezando recién con eso. Analizar un poco más esta cuestión con respecto a la derecha, no solamente en el país, sino a manera internacional también, porque Javier Milei ha ganado el partido en las elecciones legislativas, ha ganado los votos de la mayoría. Vamos a explicar un poquito de ello, porque en redes sociales ha habido mucho debate con respecto a el gobierno, la gestión del señor Milei, quien aparentemente es un representante de la derecha. Algunos lo están acusando de ser más de centro derecha o hasta lindar con la izquierda, pero eso lo vamos a conversar después de la pausa. Son las 9:30 de la mañana, nos vamos a una brevísima pausa en su programa Tendencias. Ya volvemos con Tendencias en Betel Radio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. San Marcos capítulo 16, versículo 16. Creer es confiar y bautizarse es declararlo al mundo. El bautismo es la respuesta del corazón que ha sido tocado por el amor de Cristo. Es la fe hecha visible. Es el compromiso de caminar con Él cada día. Este 1 de noviembre, jornada de bautismo en el Movimiento Misionero Mundial desde el CERCEFAP en Lurín. Sigue la cobertura en Betel Televisión.
Hola amigos de Betel Radio, les saluda el doctor César Olaya. Hoy en su programa Hablemos de Salud a las 3 de la tarde estaremos conversando sobre biopsia con aguja. ¿Por qué se realiza? Riesgos, preparación y resultados. Acompáñanos y recibe consejos prácticos para cuidar tu bienestar y el de tu familia. Betel Radio, la voz que inspira. Cada vez más gente lo comenta. Esta es Betel Radio, la voz que inspira. En Betel Radio, esta es la hora exacta. 9:32. Continuamos con Tendencias en Betel Radio. Bien, son las 9:32 de la mañana. Estamos en su programa Tendencias a través de Betel Radio, la voz que inspira, conversando con el doctor abogado constitucionalista Lucas Gersi. Estábamos hablando acerca del papel de la derecha en el país, pero también vamos a analizarlo ahora de manera internacional. Después de que Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, ganara este domingo las elecciones legislativas con un 39% de los votos, mientras que los peronistas solamente obtuvieron un 29.4% según los datos oficiales. Lo histórico de este resultado. ¿Por qué? A ver. Porque creo que es primera vez en décadas que los peronistas pierden la mayoría en el Senado argentino. Uh-huh. La política argentina ha sido casi un monopolio de los peronistas por décadas. Los peronistas son como un camaleón, ¿no? Hay peronistas de un partido, de otro partido, de una estirpe, de otra estirpe, pero ellos siempre han tenido la mayoría. Y ayer recién la han perdido. Entonces, Javier Milei ha revolucionado totalmente la política latinoamericana y ha pasado la página en Argentina. Argentina es un país muy, muy raro, porque Argentina en los años 20 y 30 estaba entre los países más ricos del mundo, con una ideología muy liberal. Inclusive se pensaba que Argentina iba a competir con Estados Unidos. Cuando la gente de Europa migraba a América, veían ¿a dónde migro? ¿Argentina o Estados Unidos? Como iguales. Bien, ¿qué pasó con la Gran Argentina entonces? Lo que pasó con la Gran Argentina es que a partir de los años 40 y 30, cuando sube Perón al poder, Perón implementa una política económica inadecuada. Una política que se basó en generar grandes cantidades de inflación, impedir el libre comercio, proteccionismo, aranceles. Prácticamente mató la economía con una visión izquierdista, cerrada, proteccionista, y generó un país, empobreció terriblemente el país, ¿no? Y terminó en un país prácticamente en ruinas, que fue como lo recibió Javier Milei, ¿no? Porque Javier Milei era la gran esperanza de Argentina para que realmente pueda levantarse. Claro, pasó de ser el estilo o el estatus comparado con Estados Unidos para poder tener una buena calidad de vida, a ser el país donde te convenía ir a turistear porque todo estaba tan cómodo, todo se había devaluado de tal forma que realmente las personas iban a Argentina por lo barato que estaba su turismo. Así es, y Javier Milei es una persona que a veces le critican algunas cosas de su vida personal porque es una persona un poco rara, ¿no? Pero es una persona extremadamente preparada, ha estudiado mucho economía. El maestro de Javier Milei es el liberal más importante de América Latina, Alberto Venegas Lynch, hijo, que yo he tenido el gusto de conocer. Es una persona que se ha preparado tremendamente bien, ha estudiado mucho y que tiene el coraje para enfrentar y derrotar a la mafia de los peronistas. Es decir, para enfrentarte a una fuerza política como esa y derrotarla, tienes que estar un poquito pues loco, ¿no? Una persona normal, tranquila, ordinaria no lo hace, tienes que ser alguien así como Milei, ¿no? O como un Trump, también de alguna u otra manera, que tú ves el personaje, me refiero, o sea, lo que representa, y puede parecerte o no en algunos casos, pero si te lo pones a analizar, dices, necesitas una persona con ese tipo de matices en su personalidad y en su forma de pensar para que realmente pueda generar cambios. Para realmente triunfar, ¿no? Para triunfar a veces tienes que tener pues este coraje que a veces linda un poco pues con la temeridad, ¿no? Que quizá lo tiene Trump, quizá lo tiene Milei. En el Perú vamos a ver si aparece alguien con ese perfil, pero en general nada es perfecto. Obviamente él ha tenido que pactar con gente de otras ideas. Su partido político también es nuevo. De repente ha convocado a alguna gente que no era 100% perfecta. Milei se ha peleado también con gente de derecha en Argentina que por diversos motivos discrepan de él, ¿no? Se peleó en un momento con el partido de Bullrich, después se peleó con su vicepresidenta, la señora Villarroel, ¿no? Digamos, nadie va a contentar a todo el mundo, pero en general
tremendamente valeroso y tremendamente exitoso estar empezando a resolver los problemas económicos de Argentina, ¿no? Ahora, hablando de ejemplos, no hemos mencionado a Donald Trump, hemos mencionado a Javier Milei, un Bukele también en El Salvador, pero principalmente estas dos corrientes ideológicas del liberalismo, que es lo que plantea Milei en la parte económica, sobre todo porque él es un economista reconocido, es su campo, es su materia, y el conservadurismo, básicamente, ¿en qué se diferencian en materia económica? ¿Cuál sería la principal diferencia y por qué estas dos corrientes pueden irse a extremos o convertirse de alguna u otra manera en antagónicas? A ver, yo creo que a diferencia de la izquierda, que se parece más entre sí, la derecha es menos orgánica, ¿no? Hay todo tipo de personas que se autodefinen de derecha que no necesariamente van a estar de acuerdo unos con otros. Por ejemplo, hay conservadores, hay gente que es muy conservador en lo social y en sus ideas económicas también es muy liberal. Pero habrá alguna gente conservadora que prefiere una política económica un poco más socialista, ¿no? Con aranceles, con intervención del Estado en la economía. O sea, hay de todo, hay de todo. Hay muchos conservadores que han salido a criticar a Milei. Por ejemplo, Eduardo Verástegui ha salido a criticarlo, Victoria Villarroel ha salido a criticarlo, pero yo creo que esos son más quizá celos personales o problemas personales que diferencias programáticas, ¿no? Digamos, mira, a ver, hay ideas que alguien podría decir conservadoras, socialcristianas, que no son tan liberales, ¿no? Habrán socialcristianos que piensan que el Estado tiene que regular un poco más la economía, tiene que haber más, por ejemplo, seguridad social estatal, y un liberal dirá eso no, y ahí se debatirá. Dentro de la derecha hay debates también posibles, ¿no? Claro, sí, por supuesto, hay una variedad, no es que todos sigamos un mismo camino, siempre van a haber esta flexibilidad con el pensamiento y la forma en la que uno concibe la política, la economía, la cultura. No es blanco-negro, sí, ¿no? al 100% Claro, no, pero sí claro. hay situaciones o puntos en común que son también drásticos, ¿no? Que se diferencian netamente Sí. de la derecha, de la izquierda, del centro derecha, de la centro izquierda. Por ejemplo, un socialcristiano como por ejemplo Rafael López Aliaga, o la doctrina socialcristiana que tiene el PPC, o los ordoliberales alemanes, de repente no van a estar de acuerdo en todo con Milei, pero en lo importante sí, digamos, en lo importante sí, que tenemos que tener una moneda estable, tenemos que tener libertad de empresa, tiene que haber capacidad de emprender, ¿no? El gobierno no puede expropiar, estatizar. En lo importante tenemos eso. Por eso es que los padres del socialcristianismo eran amigos de los padres de la economía liberal y fundaron juntos la sociedad económica más importante del mundo, que es la Mont Pelerin Society, ¿no? La Mont Pelerin Society, que reúne a todos los profesores, economistas liberales. Ahí estaba la economía austríaca, estaba Hayek, estaba Mises, también estaban los economistas alemanes socialcristianos, ¿no? Estaban ahí también. O sea, la idea es trabajar juntos y enfocarse en lo importante. Ahora, doctor Gersi, aprovechando que estamos haciendo este análisis, si tratamos de compenetrar estas ideas con la gestión bastante breve que está teniendo el presidente José Gerí juntos a su gabinete ministerial, tiene una figura fuerte, creo yo, como presidencia o como PCM, como presidente del gabinete ministerial, que es el señor Ernesto Álvarez, ex presidente del Tribunal Constitucional. ¿Dentro de qué ideología o corriente los podríamos estar agregando o agrupando para poder tener una clara visión ideológica? A ver, yo creo que el gobierno de transición todavía es muy nuevo, pero en los pocos días que lo hemos visto, yo creo que ha tenido buenos mensajes. Número uno, ya no huir de la prensa, sino conversar frecuentemente con la prensa. Número dos, buenas reacciones. Inmediatamente Gerí, cuando hubo un incendio, fue al incendio. En la marcha hirieron a los policías, fue a ver a los policías. O sea, las primeras reacciones son buenas. Yo creo que la primera reacción te dice mucho de cómo es de verdad una persona. Es la primera impresión también. Claro, la primera impresión que ha tenido el señor, yo creo ha sido buena. Por eso es que ha pasado algo bien raro, ¿eh? Que es muy raro que en el Perú un presidente tenga más aprobación que desaprobación. Y Gerí, con todas las cosas que le sacaron en contra, igual ha tenido buenos resultados en las encuestas. El señor Álvarez Miranda, yo sí he tenido oportunidad de conocerlo, es una persona de destacada trayectoria profesional. Sí. Hace tiempo no teníamos un premier de una trayectoria tan destacada. Es una persona leída, culta, con mucha formación y con una ideología, yo creo, de centro derecha, ¿no? Un conservador de centro derecha muy, muy bien formado y que está haciendo un buen trabajo. O sea,
creo que hay que, en verdad, estar orgullosos de tenerlo a él y apoyarlo. Siempre de forma crítica, obviamente, ¿no? Tampoco respaldo ciego, pero un respaldo crítico, ¿no? Sí, está muy bien, coincido con tu opinión, con tu análisis. De hecho, también me gustaría mencionar, porque tú hace unos momentos, cuando estábamos desarrollando los inicios de esta entrevista, mencionaste que hay una palabra que se ha inventado, que es el terruqueo. Precisamente la congresista Ruth Luque, cuando fue el pleno para votar a favor o de la confianza del gabinete ministerial, lo acusó a Ernesto Álvarez de ser un terruqueador, ¿no? Le dijo, pero ¿cómo tú vas a hablar de conciliación o de reconciliación nacional cuando tú mismo a través de las redes sociales has acusado a los jóvenes de la generación Z de ser terrucos y también has criminalizado a los manifestantes transportistas? Vamos a escuchar las declaraciones de la congresista y luego lo estamos analizando en esta mesa del programa Tendencias. Adelante. Sí, tenemos las declaraciones, la escuchamos. Bien, mientras lo van preparando, de alguna u otra manera, el sesgo se esperaba, ¿no? Viene de una congresista de izquierda, la congresista Ruth Luque, una más de las abanderadas de la marcha de la generación Z, que también fue parte de la propuesta para que se convierta en presidente de la República. Sí. Entonces, de alguna u otra manera se ve el sesgo político, pero ¿merece o no la reacción de llamarlo al presidente del Consejo de Ministros terruqueador? A ver, digamos, yo no sé si le han preguntado esto al doctor Álvarez, yo no sé qué respondió él. A veces la gente en las redes sociales, el debate es tan agresivo que la gente se deja llevar un poquito, ¿no? Quizás se excedió un poquito llamando a los manifestantes que eran terrucos. Es verdad que han habido algunos episodios muy, muy graves de violencia, pero muchos manifestantes han sido también pacíficos, ¿no? Digamos, la marcha en general es un derecho, está bien marchar sin violencia. Lamentablemente la marcha ha tenido bastante violencia y eso hay que condenar. Hay que utilizar el término terruco, terrorismo, con mucha responsabilidad. ¿Pero qué es? A ver, vamos a definir. ¿A quién se le dice terruco? El terrorismo es quien utiliza métodos violentos para generar miedo, zozobra en la población con el objetivo de conseguir una finalidad política o ideológica. Ese es el terrorismo, ¿no? Y el terrorismo existe en el Perú, ese es parte de nuestra historia, parte de la realidad. Entonces, lo que yo sí no puedo aceptar es que salgan personas que además han tenido algún tipo de vinculación con movimientos terroristas a decir que el terrorismo no existe o ya no es un problema. Ese es un intento de falsificar la historia, ¿no? De falsear la historia. Entonces, hay que utilizar el término con responsabilidad, con prudencia, y hay que reconocer que existe este fenómeno. Bien, hay que escuchar ahora, por favor, las declaraciones de la congresista Ruth Luque. Adelante, vamos a escucharlo. Además, en el hospital Loaiza, 18 personas heridas, también todas golpeadas. Y hoy el joven Luis Reyes Rodríguez, de 27 años, con el cráneo destrozado, se debate entre la vida y la muerte y está en coma. ¿De eso nos quieren hablar, de unidad y reconciliación, señor Premier? Pero además hay que recordarle al Premier que se refirió a los jóvenes de la generación Z como herederos del MRTA y llamó a los transportistas radicalizados. Quiere decirnos unidad y reconciliación cuando el primer gesto debería ser de pedir disculpas y retractarse si realmente cree en la unidad y reconciliación. Porque no vengan a hablarnos de reconciliación si no son capaces de retractarse de aquello que permanentemente terruquean a la población y minimizan a una ciudadanía mayoritaria que está cansada de la manera en la cual se viene haciendo política. Pero además, señor presidente, decirle aquí al Consejo de Ministros que no hay manera de otorgarle confianza donde se niega justicia, pero además donde se pretende no garantizar libertades y derechos fundamentales en el marco de un ejercicio legítimo de la protesta que la ciudadanía tiene. ¿Quieren responder ante la ciudadanía? Presenten las leyes que hoy la ciudadanía califica de procrimen o prodelincuencia. Bien, y primeras impresiones acerca de este comunicado, este discurso que dio la congresista Ruth Luque, doctor Gersi. Yo creo que es una visión obviamente incompleta y unilateral, ¿no?
ella está siendo selectiva porque dice qué barbaridad, qué terrible que hay un manifestante que resultó herido de gravedad. Pero también hubieron decenas de policías heridos también de gravedad, ¿no? Entonces critico la violencia que me conviene e ignoro la que no me conviene. Ese es un acto terrible de deshonestidad intelectual. Tenemos que criticar el fenómeno de la violencia en sí y además darnos cuenta que hay lamentablemente violencia que se utilizó en defensa propia contra otra violencia también. Entonces, ese es lo que a mí me molesta y me entristece terriblemente, es la deshonestidad intelectual, ¿no? Y las faltas posturas morales, ¿no? Porque acá está asumiendo una posición moral absolutamente falsa porque hubo gente que manifestó legítimamente, fue a marchar legítimamente, equivocada o no, pero hubo gente extremadamente violenta en la marcha. Claro. Y mira, la violencia nunca es espontánea, la violencia es manufacturada. Cuando nosotros hemos organizado las grandes marchas contra el gobierno de Pedro Castillo, no hubo heridos, ni muertos, ni nada. La violencia no surge espontáneamente de la manifestación, porque la gente normal, los estudiantes, padres de familia, comerciantes, trabajadores que van a marchar, no es gente violenta. La violencia aparece cuando tú la financias y la organizas. Entonces lo que tiene que pasar es una investigación cómo se organizó y se financió esta protesta violenta. Bien. Eso es lo importante. Muy interesante lo que tú comentas, porque es cierto, la violencia no surge de manera esporádica y es también muy cierto que en esta marcha de la generación Z, seguramente, y lo hemos dicho también a través de este medio de comunicación, hubo muchos jóvenes, hubo personas que fueron a marchar con la intención de generar un cambio bajo su cosmovisión, bajo su forma de entender la política, y está bien, es democrático, es legítimo. Sin embargo, eso no quiere decir que después de algunas cuantas horas, porque eso ya fue también pasada altas horas de la noche, claro, lógico, un grupo vandálico, un grupo de criminales, un grupo de asusadores de la violencia llegaron para netamente generar este cometido, ¿no? Lograr, lamentablemente, quitarle la vida a una u otra persona. Y ojalá la policía pueda llevar a cabo una investigación al respecto y podamos saber qué es lo que ocurrió, ¿no? Está la práctica, a veces hay una práctica que se comenta que se contrata a gente de barras bravas o se contrata a gente experimentada en violencia. Una persona normal no ataca a la policía. Para atacar a la policía tienes que estar acostumbrado a la violencia, tienes que conocer la violencia. Entonces, ¿cómo así se lleva y se organiza a ese tipo de personas a las marchas? Ese es el debate. Esa violencia no es espontánea, ¿no? Es una violencia creada. Por otro lado, ¿consideras que de alguna u otra manera sí hay población que se siente ofendida por haberles indicado, haberles sobrepuesto este término de terrucos, a lo mejor a una gran masa que realmente no acredita, por ejemplo, lo que pasó con Philip Butters, ¿no? Ya sea que era un grupo de personas, una turba de manifestantes que estaban netamente en contra de él o que fue pagado, que fue financiado. ¿Consideras que realmente sí hay una población que dicen, yo estoy manifestándome en contra del gobierno, no soy terrorista, pero me ha caído de a gratis este seudónimo, este término? Esa es parte de la cultura. En un país tan polarizado, tenemos que bajar un poco la temperatura. En las redes sociales todo es a veces insultos. A veces uno de derecha dice una cosa y todos los de izquierda le dicen que es fascista. A veces el de izquierda dice algo y los de la derecha le dicen que es terrorista. Entonces ambos bandos tienen un poquito de culpa y tenemos que aprender como sociedad a escuchar ideas que no nos gustan y debatirlas en democracia, ¿no? Y ese es un aprendizaje y todos tenemos un poquito de culpa ahí, ¿no? Ese es un tema que como país hay que mejorar. Entonces, a lo mejor la línea que debe seguir el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ahora es un poco calmar, digamos, estos aires, estos bandos, esta polarización que hay en nuestro país, con el fin de realmente lograr un país equilibrado, un país estable, donde no todos van a estar felices, no le podemos agradar a todos, pero por lo menos se puede asegurar la continuidad de esas políticas en materia de seguridad ciudadana y la zozobra por parte de la población. Sí, sin duda. Conversar primero, reflexionar primero y tuitear después, ¿no? Hay personas que tuitean sin pensar y después contribuyen a la polarización y es un poquito de eso, es bajar la temperatura. Pero claro, lo que es peligrosísimo es aquellos que quieren mentir, reescribir la historia como si no existiera el terrorismo como un problema real, que sí existe, ¿no? Y hay que llamar las cosas por su nombre, no es un delito llamar las cosas por su nombre, y si hay alguien que
se ha dedicado a sembrar el terrorismo, a hacer apología al terrorismo, netamente se ha ganado su título. Claro, es decir, no es que yo me esté inventando, es un terrorista. Que además las organizaciones terroristas en el Perú están en expansión, porque con todo el desgobierno, la inestabilidad, inclusive han habido varias denuncias de los grupos guerrilleros colombianos que ingresan a la zona limítrofe con el Perú, ¿no? La guerrilla colombiana también opera en Perú, entonces son cosas muy serias, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor Gersi, por habernos acompañado. Reflexiones finales para toda nuestra audiencia que nos está escuchando en Tendencias. No, nada, Grecia, digamos, es eso, ¿no? Preservar el Estado de Derecho, hacer las reformas necesarias en la democracia y bajar un poquito este clima de polarización política que no nos ayuda a entendernos entre peruanos, ¿no?